Antes de iniciar el video, debo advertir que los detalles al final son muy perturbadores y angustiantes. Así que les advierto antes de continuar. Este caso ocurre en Tunbridge Wells, en el Reino Unido. La noche del 22 de junio de 1987, una mujer de 25 años llamada Wendy Knell estaba pasando la noche con su novio. La pareja tenía una relación algo seria, pero aún no vivían juntos. Cuando se acercaba la medianoche, regresaron al departamento de Wendy. Ella trabajaba al día siguiente y no quería desvelarse. Regresaron, se besaron y se desearon buenas noches. A la mañana siguiente, Ian recibió una llamada de algunos colegas de Wendy. Estaban preocupados porque Wendy no había llegado al trabajo y no podían comunicarse con ella. Ian fue de inmediato al departamento de Wendy. Al entrar, hizo un descubrimiento realmente perturbador. Alguien había irrumpido en el departamento de Wendy y la había matado. Ian encontró a su novia tirada desnuda y cubierta de sangre. Wendy había sido brutalmente golpeada y estrangulada hasta la muerte, y quienquiera que haya hecho esto abusó de ella. Después de descubrir a Wendy, Ian llamó a la policía y pronto comenzó una investigación. Debido a que el agresor abusó de Wendy, dejó evidencia de ácido desoxirribonucleico. En ese entonces, la ciencia forense del ácido desoxirribonucleico apenas comenzaba. Registraron la habitación de Wendy y los investigadores descubrieron que no había señales de entrada forzada. Inspecciones adicionales revelaron que quien haya hecho esto logró entrar a su habitación por la ventana trasera. La ventana no estaba segura, ya que no se podía cerrar con llave, porque el pestillo estaba pintado. Parecía que alguien había estado vigilando a Wendy, y cuando salió con Ian, aprovecharon la oportunidad para meterse a su habitación por la ventana defectuosa y esperaron a que regresara. La policía comenzó a investigar la vida privada de Wendy para ver si había algún exceloso o parejas secretas que pudieran haberse puesto celosos y atacado. Pero no pudieron encontrar nada que sugiriera esto. Además, Wendy parecía ser muy querida por todos. Es típico que el asesino en este tipo de casos sea alguien cercano a la víctima, pero no parecía haber nadie que tuviera algún tipo de animosidad hacia Wendy. La policía halló una huella de zapato en la blusa que llevaba Wendy. La huella probablemente coincidía con un tenis Clark Sports Trek. La persona que mató a Wendy se llevó su diario, bolso y llavero, probablemente como recuerdo para no olvidar su atroz crimen. Otro detalle extraño es que el día antes de que mataran a Wendy, una mujer que vivía sola, a solo unos metros de Wendy, estaba relajándose sola en su departamento. Alrededor de las 8 de la noche, escuchó que llamaron a la puerta. Abrió y vio a un hombre que no conocía parado ahí. El hombre le dijo que no debía dejar las ventanas abiertas por la noche, especialmente la ventana de la recámara. El hombre entonces se dio la vuelta abruptamente y se fue caminando. Ahora en pantalla está la descripción de este hombre. El asesinato de Wendy sembró miedo entre la gente de la comunidad, preocupados de que este asesino atacara de nuevo. Y así fue. 5 meses después, alrededor de la medianoche del 24 de noviembre, una mujer llamada Caroline Pierce acababa de tomar un taxi de regreso a su apartamento. Había salido por la noche con unos amigos y estaba entrando a su casa cuando el taxi se alejó. Pero al día siguiente, Caroline tampoco llegó a trabajar. Cuando su familia y amigos no pudieron contactarla ni localizarla, entraron en pánico. Los recuerdos del sombrío caso de Wendy vinieron a la mente de la comunidad. Aumentó la preocupación de que Carolina hubiera tenido el mismo destino que Wendy. Los vecinos hablaron con los detectives y dijeron que habían escuchado a alguien gritar la noche anterior, pero cuando miraron por la ventana no pudieron ver a nadie afuera. En problemas. Carolina no estaba por ningún lado y debido a los gritos parecía que había sido secuestrada. Ahora se estaba llevando a cabo una investigación. Resultó que había algunas similitudes sorprendentes en estos casos. Ambas mujeres vivían solas en una habitación, eran dependientes en la misma calle y a menos de 1 milla de distancia una de otra. Después se informó que un hombre extraño merodeaba en las zonas donde vivían las mujeres, horas antes de que ambas llegaran a casa. Un posible asesino serial andaba suelto.
Los investigadores buscaron a cualquier persona cercana a Carolina para ver si alguien tenía un motivo para secuestrarla, pero resultó que ella no tenía relaciones románticas y no tenía conflictos con nadie. Carolina parecía ser una persona muy querida, con muchos amigos. Se interrogó al taxista, pero estaba claro que él no tuvo nada que ver. Le preguntaron si había visto a alguien merodeando de manera sospechosa por la zona cuando dejó a Carolina. Afirmó que no había visto a nadie en absoluto. Y luego, 3 semanas después de que Carolina desapareciera, el 15 de diciembre, un agricultor encontró el cuerpo descompuesto de Carolina en una zanja de drenaje. Todavía llevaba puesta la ropa que usó la noche en que desapareció y parecía que había estado allí durante algún tiempo. Carolina había sufrido el mismo destino que Wendy. Había sido golpeada y estrangulada hasta la muerte, y el asesino también abusó de ella. También se llevaron las llaves de Carolina. Como con Wendy, el asesino las tomó como trofeo. Estos asesinatos llegarían a ser conocidos como los asesinatos de Betsy y permanecieron sin resolverse durante décadas. En 1999, los avances en ciencia forense permitieron obtener un perfil completo de ácido desoxirribonucleico del asesino de Wendy, vinculando por primera vez ambos asesinatos forense. La policía encontró 1000 nombres en la Base Nacional de Datos de ácido desoxirribonucleico que podrían pertenecer a familiares de las muestras tomadas en las escenas del crimen. Estos 1000 se redujeron a una lista de 90 nombres prioritarios y de esos 90, un hombre fue identificado. Después de evadir la justicia durante 33 años, el monstruo responsable de estos crímenes fue arrestado el 3 de diciembre de 2020. El nombre del hombre era David Fuller. David era un padre de 2 hijos de 66 años que trabajaba como electricista en un hospital. Como mencioné antes, la policía encontró una huella de zapato ensangrentada en la escena del crimen de Wendy. Después del arresto de David, se tomaron fotografías de su casa y se examinaron. Los investigadores hallaron fotos tomadas en los años 80 y mostraban que él llevaba exactamente el mismo tipo de tenis que habrían dejado la misma huella de zapato. También descubrieron que David era miembro de un club de ciclismo en los años 80. Una de sus rutas preferidas pasaba directamente por donde fue abandonado el cuerpo de Carolina. La policía halló pruebas que indicaban que él conoció a ambas mujeres antes de matarlas. Él era cliente en ambas tiendas donde trabajaban las mujeres. Después de que David fue arrestado, la policía descubrió 4 discos duros con 5 terabytes de almacenamiento de datos y los encontraron escondidos, pegados en la parte trasera de un armario. En estos discos duros había videos e imágenes que mostraban eso. Durante décadas, él había utilizado su acceso al hospital para realizar actos necrófilos con los cuerpos. David había trabajado en el hospital desde 1989 hasta su arresto en 2020. Millones de imágenes y videos de sus horribles crímenes fueron encontrados en los discos y discos duros. Estaban fechados entre 2008 y noviembre de 2020 y él etiquetó algunas de las carpetas con los nombres de sus víctimas. David elegía los turnos nocturnos y entraba a la morgue cuando el resto del personal se había ido para llevar a cabo sus retorcidas y depravadas fantasías. Después de realizar estos actos en los cuerpos, David buscaba a las víctimas en las redes sociales y leía todo sobre ellas. Incluso buscaba las declaraciones de los familiares en duelo. La madre de una de las víctimas dijo que fue arrestada por intentar matar a David Fuller después de descubrir lo que le había hecho al cadáver de su hija. El nombre de su hija era Asra Kemmel. Asra se cayó de un puente en Kent y trágicamente perdió la vida debido a sus heridas. David había violado el cuerpo de Asra en 3 ocasiones en la morgue. Asra fue una de al menos 100 víctimas con edades entre 9 y 100 años, y hay preocupaciones de que podría haber muchas más. Cuando descubrí este caso, me tapé la boca por el asco. Perder a un familiar trágicamente es muy difícil, pero luego enterarse de lo que hizo este monstruo debe ser realmente horrible, y ni siquiera puedo imaginar lo difícil que debe ser para esas familias. Según la ley, lo que David hizo con estos cadáveres
conlleva una sentencia máxima de solo 2 años de prisión. Descubrir que esta es la sentencia para un crimen tan repugnante y perturbador me dejó impactado. La policía de Kent publicó imágenes de la entrevista de David con los detectives, en la que él dice: «Quiero admitirlo, estoy admitiendo los delitos, pero realmente no quiero entrar en detalles». Lo que también es aterrador es que quienes conocían a David lo describían como una persona común y tranquila. El hecho de que alguien capaz de hacer estas cosas también sea capaz de mezclarse en la sociedad es realmente inquietante. David inicialmente se declaró culpable de homicidio involuntario por disminución de responsabilidad, pero cambió su declaración a culpable el 4 de noviembre de 2021. Probablemente enfrente cadena perpetua por los asesinatos, lo que implica que nunca será libre. La fecha de la sentencia no está definida, pero haré lo posible por actualizarles. La magnitud y la cantidad de crímenes de David en las morgues no es algo con lo que ninguno de los servicios policiales haya tenido que lidiar antes. Se cree que es el peor caso en la historia legal británica. La policía ha gastado 15 millones en traer a 150 oficiales de enlace familiar, quienes recibieron capacitación especializada para ayudar a las familias de las víctimas identificadas. Hay algunos casos criminales que realmente te dejan casi sin palabras, y este es uno de ellos. David es posiblemente una de las personas más malvadas y repugnantes sobre las que he tenido el disgusto de leer. Si hay vida después de la muerte, quisiera pensar que existe un lugar especial para que alguien como David sufra,